Vamos a intentar poner en común las ideas que estáis trabajando. No os preocupéis si no habéis llegado a consensuarlo del todo o si os quedan elementos en el tintero. Ahora vamos a tener tiempo para discutirlo y debatirlo. Vamos a, para cambiar el chip, a volvernos a sentar como estábamos antes. Dejamos estas sillas del centro y pasamos al exterior. Ya sé que la conversación es interesante, es que me estaban quedando enganchado en la conversación esta, pero... A un ponente de cada uno de los grupos que venga aquí y con el micrófono se ponga en este estrado y hacemos un poco de pantomima, un poco para darle relevancia a esto, aprovechando que tenemos esta sala. Y de lo que se trata es de manifestar un poco cuáles son las conclusiones en términos de barreras y en términos de motores, para ver si los distintos grupos hemos podido identificar los mismos problemas en las distintas áreas territoriales. Yo los iré apuntando y luego tendremos un mapa, a ver si lo compartimos entre todas y entre todos, ¿de acuerdo? Primer ponente o primera ponente, a ver, de vuestro grupo. ¿Habéis seleccionado a la persona que presentará? Vale, muy bien. Por favor, si vienes para aquí, por favor. Un aplauso, por favor. A ser la primera persona a romper el hielo siempre es más complicado. Bueno, gracias. Bueno, sí. A ver, hemos intentado hacer una separación de factores internos y externos dentro de cada uno de los grupos de barreras y motores. Me gustaría empezar por los motores, ser positivos. En cuanto a factores internos que pueden ser oportunidades para el gobierno abierto, el primero que hemos determinado es la tecnología, el gran cambio tecnológico que nuestra sociedad está viviendo y ya ha interiorizado. Este cambio tecnológico, evidentemente, necesita de una inversión pública, es un reto para las instituciones. Internas quiere decir desde el punto de vista institucional, Legales, las leyes de transparencia, las leyes contra la corrupción, leyes de compatibilidades de los cargos públicos, declaraciones de bienes. Luego tenemos la prensa veréis que aparece en todas partes porque la prensa pues, está al servicio de quien está en la administración, pero también de otros. Y luego tenemos un motor que son los canales clásicos en contraposición con el primero, para cerrar este bloque, los canales clásicos presenciales, de participación presencial. Cuando ya no hablamos de tecnología, sino el de ir a tu ayuntamiento, a las sesiones plenarias, a las audiencias públicas. Esto es mucho más fácil a nivel de administración local que a nivel de administraciones autonómicas o estatales. En contraposición, podríamos decir que las barreras internas en la administración empezarían por un tema de malas prácticas. No hemos hablado tanto de corrupción dentro de la administración, por lo menos corrupción funcionarial en España. Nos parece que no es una de las barreras importantes. En América Latina parece ser que sí. En España hay más corrupción política, pero sí que en todas partes hay conflictos de intereses públicos y privados.
La ética, las malas prácticas, la interrelación entre la empresa privada y la pública. Estos son barreras muy importantes para llegar a los objetivos del gobierno abierto. Los presupuestos limitados. Y finalmente se ha apuntado un tema de reticencia del funcionariado en cuanto a compartir información de su trabajo, que aún hay esta especie de rémora, por decirlo de alguna manera. Ahora yendo ya hacia lo externo, aquí empezaríamos un poco al revés. Las barreras externas, es decir, la ciudadanía, ¿qué le ocurre? Hemos detectado que hay una gran proporción de ciudadanos apáticos en materia política. No creen en ella, los motivos son diversos. Uno, evidentemente, es la corrupción de los políticos y de las instituciones que piensan que existe, pero también los intereses vecinales. Al final hay un clientelismo de la gente que participa en el gobierno abierto, se acaba centrando en que como hay problemas de horarios, hay problemas diversos de comparecencias, acaban siendo muy centrados en 2 o 3 personas que son los que acaban allí. Por otra parte, los programas son difíciles, esta mañana lo comentábamos, son a largo plazo, son difíciles de realizar y provocan la frustración del ciudadano. Volvemos a insistir en el tema de la prensa. La prensa, en este caso, ya no sería la prensa clásica, sino las redes. Externamente, la prensa, más o menos, los ciudadanos la conocían, la prensa escrita. Este periódico era de esta tendencia, de esta otra. En este momento, las redes no sabemos de qué tendencia política son y es una barrera porque la propia administración no sabe en las redes qué es lo que está leyendo, a quién está leyendo. Todo el mundo puede tener un blog, todo el mundo puede poner una página en Facebook. Y luego un tema muy importante que ha sido un detonante de gran barrera, la crisis tremenda que, bueno, nuestras compañeras han comentado a nivel mundial, sí, pero en España ha sido una crisis muy dura, muchísimo. Y esto ha llevado a un desencanto que no conocíamos. En contraposición, diríamos que hay un motor para la ciudadanía, que es la propia tecnología, o sea, aquí la tecnología juega a favor, pero sirve quizá para la gestión más del ámbito local. Es difícil extender la tecnología a decisiones del Gobierno a nivel de Estado. Volvemos a hablar de la prensa, externamente, como un tema positivo, porque a la vez que puede ser negativo también influye en la posibilidad del gobierno abierto. Todo el tema del asociacionismo vecinal, que, bueno, quería comentaros que en Cataluña y en Barcelona principalmente ha sido muy importante, es un movimiento que viene ya de épocas anteriores a la democracia. Aquí, ¿qué se puede hacer? Tradicionalmente se ha subvencionado o se ha dado apoyo en estos momentos. Hablamos de apoyo, a veces apoyo técnico. La Administración da un apoyo a las asociaciones para vehicular su participación en las decisiones. Ayer lo comentábamos con el tema de Decidim Barcelona, que es un tema tecnológico, pero a la vez cuando ya se trata de decidir pues cómo queremos la Plaza de las Glorias, cómo queremos esto, se ponen medios para las asociaciones a través de pues, bueno, técnicos que les pueden asesorar, porque si la ciudadanía pues, no tiene el conocimiento técnico, la Administración puede apoyar. Y por otra parte, y ya como un poco para acabar, la reflexión que hemos hecho de que en el Gobierno abierto aparece un fenómeno que aquí hemos querido apuntar desde el 15M, que los que no lo conocíais, bueno, pues lo podemos explicar, pero supongo que lo habéis oído. Es un esquema que se rompe, el esquema de la democracia de unos años anteriores, y ahora volvemos a una democracia directa, una democracia
participativa, incluso hemos hablado de régimen asambleario. Nos hemos vuelto a unos orígenes que alguna gente que ya somos mayores recordamos en la universidad. Emergen nuevos partidos políticos, hay un cambio generacional, hay gente muy joven que está creyendo en otros canales y que cree en el gobierno abierto. Y esto es un poquito el resumen de todos los temas que hemos tocado. Vale. No sé si he recogido bien lo que hemos dicho, pero bueno. Yo creo que Sí. aparecen temas interesantísimos. Luego los pondremos en común. Vamos a hacer ahora una ronda grupo a grupo y luego quizá los podemos ordenar temáticamente para verlos. Muchísimas gracias. En vuestro caso, por favor, la ponente. Un aplauso también. Yo creo que el equipo anterior ya lo ha dicho todo, ¿eh? Pero vamos. Es bueno Sí. identificar si consideráis que elementos que han salido valen la pena repetirlos, porque entonces los marcaremos con más fuerza. Vale. En este equipo está Fernando de Paraguay, Dalila de Panamá, Juan Pablo de Argentina y yo de Barcelona. Bueno, un buen equipo y con muy poca diversidad en el fondo en este tema. Hemos encontrado muy pocas diferencias. Sobre los retos de cambio, vamos a también empezar por los motores, vamos a ser positivos también, ¿no? Dentro de lo que es la lógica legal, pues sí que hemos hablado, igual que la compañera, de los nuevos cambios legislativos que propician estos retos, la aparición de códigos éticos también, de comités éticos, todo esto que estamos viviendo desde hace poco. En el marco de la gobernanza, pues la Administración aparece también como una metagobernante dentro de esta complejidad, ¿no? Es una herramienta importante para la Administración. En la lógica política hay una consolidación democrática de los países que apoyan y que quieren trabajar en este sentido. También el motor, aunque sea una cosa un poco negativa, es motor también la crisis de representatividad política, la percepción de corrupción, que no la corrupción, pero sí la percepción, y pues las ganas de cambio que tiene la gente, las nuevas generaciones, los nuevos grupos políticos, pues todas las nuevas, lo que se está formando socialmente y que está pues lógicamente más preparado y ha tenido unas condiciones de vida mucho mejores. También como motor de cambio, la lógica tecnológica, que también la han mencionado ellos, pues hay más tecnología, es mucho más barata, mucho más accesible, tenemos mucho más acceso a la información y además también satisface a los usuarios porque el poder instantáneamente participar con esa facilidad, pues también están un poco criados así, ¿no? Y casi pues que favorece que participen, ¿no? Las nuevas generaciones, pues una cosa que te da una satisfacción de poder participar al momento, ¿no? El clic, ¿no? Hay un interés político, es importante que haya un interés político en este momento y de todas las administraciones. Hay una motivación muy grande por parte de los servidores públicos. Es la voluntad de sumar que hace que las personas, en lugar de trabajar en otros ámbitos, pues trabajen en el servicio público, ¿no? Esa voluntad y esa motivación que se presupone y que tenemos, ¿no? También está la lógica económica, porque al haber interés político y de las administraciones, pues también tenemos dinero para hacer esto y tenemos recursos humanos. No sabemos lo que durará, pero de momento hay esa voluntad. Es importante saber quién va a pagar esto. Motivación ciudadana, también, pues lo que comentaban ellos antes, ¿no? Formar parte del proyecto, esta democracia directa, la especialización, también hablábamos de una especialización en la gente joven, que hace que están mejor preparados, tienen mejores herramientas y pueden contribuir con eso a que la administración funcione mucho mejor, sin ser un peligro para ella, bien gestionado. Eso, entre otras muchas cosas, de motores. Ahora, las barreras que hemos encontrado, pues dentro de la lógica política, en las barreras hemos visto que los mandatos pues, son de 4 años también en Paraguay, en Panamá y Argentina también y en Barcelona, pues están limitados. Entonces, claro, eso da cierta pérdida de continuidad, de credibilidad, porque son proyectos a corto plazo y esto tiene, creo, una inspiración más a largo plazo que a corto plazo. Dentro de la lógica social y cultural, pues lo que es la inercia humana, que es clientelar, que nos dijeron, que es difícil de neutralizar, pues tendemos hacia eso y eso es difícil de neutralizarlo, en esa inercia humana. Y la diversidad tan grande que hay en los estadios morales de todas las personas.
no solo a nivel social o a nivel de países o a nivel de culturas, sino a nivel personal. Hay unas diferencias de los estados morales que nos han mencionado antes de Colbert, impresionante, ¿no? Uno puede estar en el nivel 3, en el 4, en el 5 y luego volver al 1, ojo por ojo, ¿no? ¿Qué más cosas? Diferencias, brechas culturales también hemos visto que pueden darse no solo con dificultades para acceder a la tecnología, que en este momento son las mínimas, sino nos mencionó otro día que son más grandes las brechas de cultura, de género, de discapacidades, de edad, personas más mayores, el acceso que puedan tener, niños, qué acceso pueden tener. Es importante tanto la opinión de los niños en los proyectos, de los jóvenes, de los ancianos. Es importante pues eso, recoger la información y los proyectos y los anhelos de todo tipo de edades, de géneros, de culturas. Y también, claro, pues el tema también de los idiomas, ¿no? Pues hay gente habrá turistas, habrá gente que está bien de paso, y también será importante que puedan participar en estos proyectos, y si no entienden ya el lenguaje o no tienen accesibilidad por temas de lenguaje, pues imposible. Luego es posible que haya crecido, en todos hemos coincidido que haya, y sobre todo pues posiblemente más en Latinoamérica que aquí, entre la población joven un mayor escepticismo hacia cualquier tipo de opción política, ¿no? Que se declaran apolíticos, con lo cual también se declaran escépticos, con más bajo nivel a la frustración, ¿verdad? Y quizás esto pues también, bueno, siendo la gente joven la que más utiliza la tecnología para comunicarse, pues también puede representar un problema. Y luego hemos hablado también del riesgo de que pueda haber de corrupción en el propio sistema, que al final pues favorezca un interés privado sin que nos demos cuenta, porque siempre se encuentra la manera de utilizar, bueno, para un fin bueno, no sé por qué, siempre encuentra alguien la manera de utilizarlo para lo que no servía. Y hasta aquí todo lo que ha dado de sí el grupo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En mi grupo, Chile, Argentina, Perú, Barcelona y El Salvador. Hubo una lluvia de ideas, una lluvia de pensamientos, 5 naciones, pero en sí convergimos en una serie de cosas que sabemos que en nuestros países está un poco mal, pero también evaluamos las cosas que están positivas. Voy a iniciar primero con los motores de cambio. Hablamos de que en nuestros países existen leyes de transparencia que impulsan que el gobierno esté abierto, de que se promueva en todas las instituciones o carteras de Estado la información hacia los usuarios o hacia los ciudadanos. Hablamos también de la creación, a raíz de la transparencia, de los mecanismos de transparencia, de ministerios, de secretarías o de departamentos específicamente que brinden este tipo de información o que puedan manejar ese tipo de información. Asimismo, la creación de programas que impulsen este tipo de iniciativas. En Chile, el caso particular, se habla de una ventanilla única que obviamente el usuario o el ciudadano se aboca a esta ventanilla para poder requerir una cierta información. Es como una guía, un modelo a seguir. No precisamente se podría mejorar, ¿verdad? O se podrían crear en nuestros países. Por ejemplo, en el caso de El Salvador no tenemos una ventanilla única. También tenemos las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, que sabemos que todos ahora en cada espacio de nuestros territorios tenemos el acceso al Internet, tenemos el acceso a los móviles con Internet, teléfonos de bajo costo que permiten que se pueda tener apps o que se accese a las web. Les mencioné las herramientas, las app, las web, las páginas que incentivan a la promoción de la diferente información de los organismos. Y todo esto va vinculado a los procesos de modernización de nuestros estados. Sabemos que todos a diferentes niveles estamos en procesos de modernización. Sabemos que probablemente Europa va un poco más adelante que algunos países que Latinoamérica. Algunos países de Latinoamérica van más adelante que los países centrales como Centroamérica. Y
pero se habla de un impulso de procesos de modernización. Ahora les voy a mencionar las barreras. Existe una distorsión política de los procedimientos. No existen procesos claros de cómo obtener la información del usuario. El usuario desconoce prácticamente cómo tiene que solicitar la información, a dónde se debe de abocar. Entonces, aquí venimos a ver la situación que realmente nosotros como funcionarios públicos o la creación de los ministerios o las entidades que deben de dar esta información no están generando la herramienta o no están generando el conocimiento para que al usuario se le facilite la adquisición de la información. También existe una dificultad en el acceso al Internet. Hay regiones que están muy retirados de los accesos inmediatos a la Internet, pero sí existen mecanismos que podrían impulsarse como móviles, vehículos con información que pueden llegar a estos sectores que son como más lejanos. Tengo uno que es un motor de cambio y una barrera, que es la voluntad política. Como motor de cambio se podría decir que podría ser la voluntad política un liderazgo, pero como una barrera podría ser un obstaculizador del proceso. Sabemos que existe el clientelismo en nuestros países. Otro punto muy importante que se retomó fue que la agenda política no casa con la agenda pública. Sabemos que en un discurso presidencial se promueven diferentes programas, diferentes actividades que se desarrollarán a lo largo del gobierno y al final solo se viene desarrollando quizás el 20% y la demanda la demanda pública es otra. Entonces existe un divorcio entre la agenda pública y la agenda política. Existe resistencia al cambio. La mayoría de funcionarios públicos le temen a la transparencia. Entonces existe una resistencia al cambio. No existen resultados cuando una persona solicita información. Se enfrenta a que no es la información que ellos estaban esperando. Y esto se puede limitar por diferentes razones. Primero, que cuando se solicita la información, no se proporciona la información. ¿Por qué? Porque carecemos del conocimiento de quién selecciona que sí deben dar y que no deben de dar. Tal es el caso en mi país. En mi país, el secretario de cada Secretaría de Estado o Ministerio de la Defensa es el que decide esto proporciónelo, esto no proporciónelo, o esto proporciónelo de esta manera, o esto proporciónelo de esta otra manera. Entonces, todavía faltan unos ajustes en los diferentes procesos. Existe un bajo nivel educativo de los funcionarios públicos, falta de competencias en la gestión pública. Las instituciones, en el caso de Chile mencionaba que existen como islas, que existe falta de coordinación, hay duplicidad de funciones, hay duplicidad de información. Entonces, si estos organismos o instituciones trabajaran en conjunto, podría facilitar aún más el acceso a la información o la proporción de la información. Solamente eso ya. Bueno, está todo dicho, ¿no? En el grupo nuestro estamos Angie y Alba, que son del Ayuntamiento de Barcelona, Nicolás de Salta, Argentina, y yo de Córdoba, también Argentina. Creo que partimos de la premisa que el gobierno abierto es un nuevo paradigma para la gestión pública y para la política misma. No sé si ahí estoy tomando ya palabras mías, pero que como que viene a romper un paradigma de la gestión pública y de la misma política. Y a cada barrera es como que se abre la oportunidad de encontrar un motor y viceversa.
Por lo cual es como que planteas una barrera a una determinada cuestión y automáticamente se genera un antónimo propositivo como motor. Primero, la escucha activa. Hablábamos que genera a los gobiernos locales, sobre todo, que son los que llevan adelante gobiernos abiertos, la posibilidad de una escucha activa o de una práctica deliberativa. En un órgano ejecutivo, deliberar parece ser como una contradicción. Muchas veces el gobierno ejecutivo es el que hace, el que decide, el que toma constantemente decisiones, porque tiene facultades, competencias, y no se presta a poder deliberar, a consultar o a generar espacios de interrogantes con la sociedad. Bueno, la práctica deliberativa lo vemos como uno de los principales motores del gobierno activo. Luego esta posibilidad de articulación y de coordinación para romper los gobiernos rígidos, enlatados, islas, como decía recién, que se van generando dentro de los ayuntamientos. Bueno, el gobierno abierto facilita la coordinación, la articulación, por lo cual es la vía, es el conducto para entender al gobierno abierto como una política transversal, que rige para todas las áreas de gobierno, más allá de la temática inherente de cada una de ellas. Mejora sin duda la calidad institucional. Nosotros fuimos como relatando las vivencias de cada uno en su lugar y a medida que hablábamos fuimos anotando cada motor y cada barrera. Y surgía que esto es una palabra que me surgió a mí después que nos retiramos de la reunión, que facilita la cohesión social. Principalmente yo estoy convencido que la cohesión social es la que va a facilitar salir de muchas tramas que debilitan al tejido social. La cohesión social, a partir de la transparencia, de la colaboración, de la participación, va a ser de evitar la fragmentación de nuestra sociedad. Entonces veo al gobierno abierto como una oportunidad para la cohesión social, la integración social misma. Poner en práctica una democracia directa, que se hablaba ayer en el ayuntamiento, en la visita que hicimos, una democracia directa, representativa y participativa o deliberativa, según para quién. La democratización de los órganos de participación es clave y es una oportunidad a través del gobierno abierto. La generación de mayores canales de participación también. Muchas veces se piensa el gobierno abierto como la posibilidad de abrir y de la apertura de datos, y no se tienen en cuenta las otras dos patas que hacen al gobierno abierto, que es la colaboración y lo que es la participación. Si no se democratizan las entidades de participación, los órganos de participación, es muy difícil que el ciudadano común, que por ahí puede tener una posición política tomada, se preste a colaborar con un gobierno, con un ayuntamiento, con un gobierno municipal, y más aún cuando no es de su mismo signo político. Entonces, ¿cómo generamos colaboración a partir de la apertura de datos? Bueno, es a través de la participación. También se presta que el gobierno abierto va a facilitar la difusión de los actos de gobierno y no la publicidad. Finalmente, el marketing político mal usado se presta que los gobiernos publicitan lo bueno, porque lógicamente publicitar es lo positivo. El gobierno abierto viene a generar una posibilidad de difundir los actos de gobierno, las acciones de gobierno. Y cuando hablamos del paradigma de la gestión pública, también de la política, el gobierno abierto viene a dar una posibilidad a la política en sí para obtener mayor legitimidad, representatividad y volver a generar un espacio de encuentro con la sociedad. El gobierno abierto viene, en definitiva, a terminar con la opacidad y el oscurantismo de los gobiernos, y que es una de las mayores demandas que tiene la sociedad en cuanto a la dirigencia política. Bueno, la pluralidad que está dentro de lo que es la escucha activa y la práctica deliberativa. Y después, como barreras, sería lo opuesto a todo lo que dije recién, que sería muchas veces los interrogativos que se generan, que es el temor de la dirigencia política, de decir por qué, si yo tengo la competencia y la facultad de tomar decisiones, por qué me tengo que prestar a que los vecinos discutan o me debatan o me interroguen cuando yo tengo la potestad para hacerlo sin permitírselos. El
el desconocimiento interno muchas veces y que hace caso también a la falta de capacidad y al nivel educativo que tienen los propios miembros de los equipos de gobierno de no conocer lo que son las pautas y la política en sí de gobierno abierto. Hay un desconocimiento, a su vez hay una mezquindad política y un retaseo de la información propia de los gobiernos de áreas a áreas, que no se prestan información, que no abren los datos, y eso no permite llevar adelante la política de gobierno abierto. La corrupción, sin lugar a dudas, es la principal barrera, ni hablar la voluntad política, digo. No podemos hablar de gobierno abierto si no hay voluntad política, por lo cual no lo pusimos porque se daba por hecho. Otra de las barreras que hablábamos también era que la participación siempre simula ser lo intangible y aquello que no genera cuestiones prácticas, como que siempre se maneja en lo abstracto. Es una barrera, ¿no? Pensar que la participación no lleva a nada, que nada va a cambiar, que todo está decidido. La barrera de la indiferencia social, la barrera también de la que significan las oposiciones sectoriales o políticas, la cultura política también es una barrera, la poca democratización de las entidades participativas, de los canales participativos, la resistencia al cambio nos surgió, fragmentación social, bueno, clientelismo, y podríamos seguir enumerando muchas más barreras. Eso nada más. Muchísimas gracias a todos. Bueno, creo que hemos identificado un montón de elementos problemáticos y un montón de elementos también que podrían suponer motores de impulso. Este tipo de análisis lo venimos realizando con multitud de agentes sociales, agentes funcionariales, políticos, responsables, colectivos ciudadanos. Y os manifiesto que siempre van apareciendo los mismos retos. Y si os fijáis, son retos, pongámonos en el campo de las barreras, en contraposición a la de los motores, porque en el fondo, como muy bien ha dicho el compañero, muchos de los motores, la otra cara de la moneda son las barreras y viceversa, ¿no? Pero si os fijáis, hablamos de falta de ética, de corrupción, de clientelismo, de apatía, de resistencia al cambio, de temor. Son elementos de cultura, elementos que no tienen que ver ni con tecnología, ni con recursos, vinculados a la cultura política, vinculados al marco educativo. Yo defiendo mucho que la lucha contra la corrupción, la lucha para generar estructuras más democráticas debe partir justamente de lo más básico, de la educación ciudadana, desde las primeras instancias educativas, ¿no? Y en segundo lugar aparecen elementos vinculados a la dificultad de cambiar el modelo y avanzar hacia un modelo de gobernanza más democrático, más deliberativo, con mayor permeabilidad y vinculado a un liderazgo político sostenido y potente. Y el liderazgo político nos lleva a recursos, nos lleva a establecer instituciones, a coordinar administrativamente la transversalidad para potenciar las dinámicas de cambio y a generar órganos democráticos, ¿no? Creo que, evidentemente, habéis recogido la clave de la dificultad de incorporar este tipo de elementos, pero también las estrategias de cambio que más potentes tenemos a nuestro alcance para poderlo potenciar, ¿no? Que se sitúan en el ámbito de la voluntad política, en el ámbito de la formación en nuevos modelos de gobernanza y en la utilización estratégica de la tecnología como un elemento de minimización de los costes de transacción que supone la participación política. A mí me ha gustado mucho todo el elemento de identificación y, de hecho, esta mañana y el día anterior ya han aparecido algunos de estos elementos que estamos aquí tratando
y bueno, mañana no, mañana es festivo, pero pasado mañana y el viernes vamos a seguir profundizando estos elementos y vamos a intentar incorporar algunos criterios para fundamentar estos procesos de cambio y sobre todo para articular estos procesos de cambio basados en los ámbitos de cultura interna de las organizaciones y de cultura general del proceso ciudadano y del proceso de acción política. ¿Algún comentario que queráis realizar a este tipo de posicionamiento que entre todos hemos ido comentando? ¿Algún comentario, algún elemento? Sí, por favor. Si quieres apretar aquí, perfecto, aquí. No, que estos días se ha hablado mucho del modelo de los países nórdicos, de Europa y tal, y es verdad que aquí, evidentemente, hay representantes de diferentes países, diferentes culturas, diferentes realidades jurídicas, pero salvando algunos elementos, creo que estamos más o menos con los mismos problemas, los mismos motores, las mismas barreras. Claro, sería muy interesante tener aquí en el aula pues, un par de trabajadores públicos de, no sé, de Noruega, para ver, ¿no? Entonces te preguntaba, tú como experto en esto, ¿veríamos grandes diferencias si hubiese aquí un noruego, una noruega o un danés? La respuesta es esencialmente no en el sentido, cuando tú analizas, por ejemplo, encuestas de percepción ciudadana sobre la utilización de servicios públicos o sobre las carencias de servicios públicos, las encuestas de los países nórdicos reproducen mucho los problemas que tenemos aquí o los problemas que se dan en países latinoamericanos. Incluso son más críticos los ciudadanos con los servicios públicos nórdicos que nosotros con los nuestros, aunque aquellos técnicamente son de mayor calidad y de más capacidad. Aquí hay dos elementos que enmarcan. Un primer elemento que enmarcan es que nos acostumbramos a un entorno sociopolítico y este entorno sociopolítico lo vemos dado y lo vemos normal. Es decir, un nivel de calidad alto de servicio público nos sitúa a ser más críticos con el mismo, ¿no? Si yo estoy acostumbrado a que el tren se retrase 10 minutos, pasa a retrasarse 5 minutos y para mí es una joya, ¿no? Solo se retrasa 5 minutos, pero si yo soy japonés y el tren no se retrasa nunca más de 30 segundos, cuando pasa a retrasarse 5 minutos es un desastre, ¿no? Es decir, el mismo factor de calidad técnico puede ser valorado de forma distinta en función de la experiencia previa del propio ciudadano. Esto es un elemento a tener en cuenta. ¿Y qué quiero decir con ello? Que el contexto de pedir una mayor democratización y un mayor ámbito de apertura, evidentemente es distinto en cada espacio territorial. No es lo mismo la situación sociopolítica que hay en cada país de América Latina que la que tenemos en cada país de Europa, pero el sustrato de petición de una mayor demanda de acceso a la toma de decisiones, de que el gobierno sea más receptivo a las demandas de los ciudadanos y de que se establezcan mejores canales de permeabilidad para la incorporación de la demanda ciudadana en la toma de decisiones aparece totalmente en los países que consideramos más desarrollados desde un punto de vista de gestión y de política pública. Yo creo que esta es una conclusión muy válida, es decir, los problemas son compartidos y pueden variar en el grado de profundidad de algunos temas, es decir, no en todos los entornos político-administrativos hay el mismo nivel de clientelismo o el mismo nivel de corrupción, y la corrupción es distinta en Brasil, en España, o los problemas de corrupción que hay en Gran Bretaña, en Alemania, o que puedan haber en los países nórdicos. Pero la existencia de la corrupción como un elemento problemático es común, ¿no? Con distintos niveles en este sentido, ¿no? Bueno, yo creo que habéis hecho un muy buen trabajo. Creo que lo vamos a dejar aquí.